Entonces, mi querido hermano, Dios le bendiga. Entonces estaríamos ahora continuando por esta semana el estudio número 6 del libro de Efesios. Movámonos hacia abajo. Entonces el estudio número 6, recuérdense que estamos estudiando la carta a los Efesios. Hoy día vamos a avanzar apenas 5 versículos. Vamos a leer Efesios 2, del 1 al 5. Dice, y Él os dio vida. A pedir que bajen el micrófono, ¿eh? A ver, hay un micrófono abierto ahí. Y Él dice, os dio vida. Dice, perdón. Efesios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme, dice, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, dice, nosotros vivimos en otro tiempo, está incorporándose el apóstol, ¿verdad? Pablo, y los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y entre medio dice, por gracia soy salvo. Cada vez, voy a hacer una explicación aquí, cada vez que aparece un versículo entre paréntesis o un trozo de versículo entre paréntesis, es porque en el texto original, o sea, en las versiones no original, sino que en las versiones más antiguas, no se hallaba tales palabras, tal texto, sino que probablemente un copista que estaba haciendo una copia, acuérdense que las copias se hacían a mano, un copista para intensificar o aclarar el punto, le pone esa nota, dice, porque por gracia soy salvo. Eso no está violando el texto ni nada, sino que el copista está tratando de explicar a qué se refiere, y eso queda entre paréntesis, porque en un texto más antiguo no se encontró eso, nada más, no es que haya perdido el valor, sino que intensifica, o como la copia se la está haciendo a unas personas, le está tratando de explicar a qué se está refiriendo. ¿Ya? Un minuto, por favor. Entonces, aquí vamos a sacar unas muy buenas conclusiones, mis queridos hermanos. Vamos a ser enriquecidos por la palabra. Entonces aquí tenemos, estos textos nos hablan de la condición física y espiritual del hombre, hasta antes de que Jesucristo lo encontrara. Acuérdense que no es que nosotros encontramos a Dios, es que Dios nos encontró a nosotros. No es que nosotros elegimos a Dios, Dios nos eligió a nosotros, porque por alguna razón vio una actitud de búsqueda, de necesidad reconocida, y Dios nos buscó y nos encontró. Entonces es súper importante eso, porque el ser humano no tiene una tendencia a ir hacia Dios. No es parte del ser humano y la tendencia a ir hacia Dios, sino que todo lo contrario, alejarse de Dios, llorar sus miserias muchas veces, cosechar el fruto de la miseria que él mismo sembró, de una vida destruida. Entonces, y aún así no es propicio mirar hacia el cielo. Algunas veces, en esa condición de miseria, las personas, en vez de procurar de Dios, humillarse ante Dios, levantan sus manos con ira y blasfeman contra Dios, haciéndolo culpable de lo que están viviendo. Cosa que es terrible, porque aún por eso digo que el ser humano aún así no busca de Dios. Entonces estos versículos nos hablan de las consecuencias de esta condición adquirida por la desobediencia en el huerto del Edén,
y que Satanás ha usado creando formas de pensamientos y conductas contrarias a Dios, que es un mandamiento. Y Dios aún así no ha tenido misericordia. Y aquí vamos a ver de muchas de las maneras en que esto se manifiesta. Vamos a desmenuzar este texto, este versículo, estos 5 versículos, para que podamos comprender mejor. Los textos generalmente suenan bonitos. La gente le encanta cómo suenan los textos, pero muchas veces no profundiza. Porque si usted analiza el texto, dice y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Qué bonito suena eso, nos dio vida. Pero ¿cómo estábamos muertos? ¿De qué nos sacó? ¿Qué es esta condición de muerte que nos sacó? ¿Estamos conscientes de la gran obra que hizo Dios? ¿De qué manera obedecíamos al príncipe de este mundo? ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Bueno, ahí es importante que nosotros nos preguntemos para qué crezcamos en nuestra fe y valoremos nuestra salvación. 2 puntos. Crecer en nuestra fe y valorar nuestra salvación. Entonces, vamos explicando un poquito más. Estos son textos que al oído suenan bien, pero que no siempre son bien comprendidos en toda su magnitud. Lo primero que tenemos que comprender es qué es estar muertos en delitos y pecados. Delito, vamos a definir delito conforme al diccionario, dice, es una acción que va en contra de lo establecido por la ley y que es castigada por ella con una pena grave. O sea, un delito es algo que se hace en contra de la ley y que debería ser castigado con una pena grave. Ahora, en estos tiempos, la gente, las bandas, las personas cometen todo tipo de delitos y no siempre son castigadas. El delito está por todas partes. Es hacer acciones contra la ley, está por todos lados. Y lo más tremendo que en ese asunto de los delitos están muchos asesinatos. Chile es un país que está llenándose de crímenes hacia las personas, asesinatos. Y el pecado lo podemos definir en forma simple y no muy profunda, ¿verdad? Pero entendible, como todo aquello que es contrario a Dios, a sus preceptos y mandamientos. Cuando una persona actúa contrario a Dios, a sus preceptos y mandamientos, está pecando, porque Dios lo hizo. Entonces el pecado principalmente atenta contra Dios, el delito principalmente atenta contra las personas, pero el pecado es vivir una vida separada de Dios, ignorando lo que Él enseña, sus preceptos y mandamientos. ¿Por qué decimos preceptos? Es todo aquello que lo que es Dios, su santidad, un Dios creador, ignoramos que Él nos creó y de repente dice Dios que debemos eh, no matar y matamos, entonces estamos violando su mandamiento. Cuando dice no codiciar, codiciamos, eso ya tiene que ver con sus mandamientos. Entonces, una vida de pecado es que ignora todo lo que es Dios y alejado de Dios. Y delitos cuando nosotros vamos contra la condición humana, ¿verdad? De acuerdo a esto, estar muertos en delitos y pecados nos lleva a pensar a qué se refiere, que se refiere a vivir contra la ley de los hombres y de Dios, como ya lo expliqué recién. Pero, ¿por qué muertos? Para responder a esta pregunta debemos entender que todo depende de cómo y para qué fuimos hechos. Nosotros no somos producto de un accidente, como lo plantean algunos, que ni siquiera resiste una discusión, una polémica, como lo son los que creen en la teoría de la evolución y la teoría de la vida espontánea, que la cosa se produjo espontáneamente, no hay que se produjo por casualidad, no por causalidad. Nosotros pensamos que esto se produjo por una causalidad, una causa lo causó, no una casualidad, o sea, el azar. No creemos en el azar. No creemos que este cuerpo nuestro, este universo tan perfecto, todas las cosas que nos rodean, hayan sido producto del azar, que una explosión como el Big Bang
trajo como consecuencia la generación espontánea de vida, que es lo que sostienen algunos. Nosotros creemos que fuimos hechos por una persona inteligente, que es Dios, y creemos en la creación, en el diseño inteligente, que alguien nos creó. Y ese alguien que nos creó sabe muy bien cómo nos hizo. Por lo tanto, tiene todo el derecho a decirnos cómo debemos vivir y cómo debemos andar, porque Él sabe qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer, qué cosas nos destruyen y qué cosas nos bendicen o nos hacen funcionar bien, si lo miramos desde el punto de vista creativo. Y quiero entrar mejor en esto, dice, más profundamente. Dice, de acuerdo a esto, estar muertos en delitos y pecados nos lleva a pensar que se refiere a vivir contra la ley de los hombres y de Dios, pero que ¿por qué muertos? Para responder esta pregunta debemos entender que todo depende de cómo y para qué fuimos hechos. De la misma manera que un inventor y fabricante de un objeto que realiza una acción o tarea tiene condiciones de uso que están detallados en un manual de usuario y que buscan la no destrucción y buen funcionamiento del producto, bueno, una persona que crea algo, cualquier cosa, un televisor, una plancha, un microondas, como es el caso que vamos a ver ahora, a usted le entrega un manual de uso, le dice cosas que usted debe hacer y cosas que usted no debe hacer para que el aparato cumpla el propósito para el cual fue hecho. Usted lo puede usar en condiciones totalmente contrarias, no respetar, pero en el tiempo la cosa se va a terminar deteriorando y no va a servir. Tal vez un producto que fue hecho para que durara 20, 30 años, por el mal uso no va a durar ni siquiera un año y se va a destruir o se va a dañar seriamente. Entonces, como por ejemplo, dice, se instruye que a un horno microondas no se le debe introducir contenedores metálicos. Usted lo ha visto, porque producirá chispas eléctricas que causarán daño al aparato, pero igual una persona lo puede hacer y terminará causándole serios daños al aparato, a este microondas. O sea, se le dice no caliente comida introduciendo objetos metálicos, porque va a haber un chisporroteo tremendo que va a empezar a causar quemaduras interiores al microondas, rebotes que van a dañar en corto tiempo el aparato. Pero la persona puede insistir en ponerle, calentar, va a haber chispa para todos lados, pero en el tiempo se va a destruir, porque no fue hecho. Hay un manual de instrucciones que viene acompañando el equipo al cual usted debe atender. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos de delitos y pecados. Y vamos a ver por qué dice eso. Porque hay alguien que nos hizo, nos creó, nos diseñó de una manera para la cual sí podemos hacer y no podemos hacer. De esta misma forma, Dios no nos hizo para pecar ni delinquir. O sea, eso está claro. Nosotros, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros pensamientos, no fueron hechos para delinquir, ya que esto nos llevaría a la muerte física y espiritual. El pecado y el delinquir, ir contra la ley del hombre y la de Dios, nos iba a llevar a la muerte física y espiritual. El hombre, hecho para vivir eternamente, sus años de vida en la tierra cada vez fueron menos, trayendo como consecuencia un cuerpo que al pasar los años sus fuerzas pierde, que al pasar los años pierde sus fuerzas y se deteriora hasta morir. Un cuerpo que se debilitó y está sujeto a diferentes dolencias y enfermedades, como lo que tengo, lo que me está afectando a mí ahora en este asunto del COVID, o cómo le puede estar afectando a alguno de ustedes en alguna otra área. Un cuerpo que fue hecho para vivir eternamente, que durante años llegó a vivir cerca de los 1000 años, ¿verdad? Y que ahora está reducido a unos decenas de años. Perdone, pero estoy haciendo algunas cosas también. Entonces se debilitó y enfermó.
¿Por qué? Porque el cuerpo fue sometido a algo para el cual no estaba preparado. Y vamos a leer un poquito más. La muerte espiritual está ligada a lo que sostiene el alma del hombre, lo que llena el alma del hombre. Es Dios. Y aunque se busque alternativa, nada la llenará, sino Dios. Y como dice el rey David, mi alma tiene sed de Dios y del Dios vivo. Salmo 42:2. El hombre apartado de Dios termina con su alma muerta, aunque tenga vida física. Nuestra alma está ligada a Dios, se alimenta de Dios. No hay nada que sustituya. Por eso el alma, que es el centro nuestro, se desespera, se deprime, entra en caos, entra en destrucción, entra en una serie de condiciones cuando está alejada de Dios, no tiene comunión con Dios, no hay contacto con Dios. Ojo, esto es súper importante. No porque usted sea creyente, que aceptó a Jesucristo, eso le dio una porción de Dios que sostiene su alma. Usted alcanzó salvación, pero si no mantiene una relación con Dios, su alma también entra en condición de deterioro. Nosotros nos fuimos hechos, acuérdense de lo que dice Jesucristo: separados de mí, nada podéis hacer. Jesús nos reconcilió con Dios, nos hermandó con Dios, nos abuenó con Dios, todo lo que usted podamos decir, nos reconcilió con Dios y nos permitió nuevamente tener acceso a esta comunión que nos iba a bendecir y que nos iba a estar llenando. Entonces, nuestra alma fue hecha para tener comunión con Dios, separado de Dios. Por eso el rey David dice que mi alma tiene sed. ¿Y sed de qué? Del Dios vivo. Y eso está en el Salmo 42, porque está diciendo una gran verdad. Nuestra alma se sostiene por la comunión con Dios. Y es súper importante que usted entienda esto. Usted entregó su vida a Cristo, bendito sea eso, su nombre quedó inscrito en el libro de la vida, pero eso no le asegura a usted que su alma no va a entrar en deterioro si no mantiene una comunión con Dios. Los cristianos normalmente, no sé si por ignorancia, porque ignoran las escrituras, porque no las leen o porque no las estudian, o por un sentido de irresponsabilidad, creen que al momento de convertirse cobraron el monto completo. O sea, el momento de entregar su vida a Cristo les da una garantía total para todas las cosas. O sea, ya no, el pecado como que no le va a afectar, ¿no? Si el pecado igual les va a traer consecuencias si lo practican. Y más aún, dice la Biblia que el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Entonces, como que no están sujetos a la ley y mandamientos, y que las promesas de Dios le van a llegar por sí solas, no porque cumple la condición. O sea, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea de larga vida. Entonces yo no necesito hacer eso ahora. No, 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 no. La honra va bien, con eso, como consecuencia va a traer eso. También las leyes como de la siembra y la cosecha, que dice que si sembramos bien, vamos a cosechar bien, o porque el hombre, todo lo que el hombre sembra, eso cosechará. Hace poco le estuve compartiendo a algunos de ustedes un video sobre Carlos Tevez, un futbolista argentino que he entrevistado en un canal de televisión, donde él dice que con su sueldo, primer sueldo millonario, millonario de millones de allá de Europa, le dijo a su papá que le comprara casa a todos sus primos, a todos sus tíos, para sacarlos de donde estaban, porque era una familia muy pobre. Carito, usted estaba con zapatos rotos cuando era niño. Su niño es una niña muy pobre. Y él dice en un momento dado, cuando el entrevistador le dice: pero compraste 14 casas. Sí, dice, y me siento feliz por eso, porque si uno vive haciendo el bien y compartiendo, le va a ir bien y va a obtener mucho más, que es un principio bíblico. Él no sé si él es creyente o no, pero está aplicando un principio bíblico. Y lo otro que debemos recordar los creyentes
que no todos, a ver, que no necesariamente hay que ser creyente para gozar de los mandamientos de Dios. Hay gente que cumple los mandamientos de Dios sin ser una persona que haya entregado su vida a Cristo, y esos mandamientos también van a bendecirlo, porque los mandamientos se aplican más allá de si la persona no es convertida o no. Los principios bíblicos bendicen, no, no afectan a las personas por igual. Tal vez uno nota que las personas que no son seguidores del Señor están más afectadas muchas veces porque ignoran más los mandamientos, pero si los cumplen también van a ser bendecidos. Entonces, aquí estamos hablando de la necesidad que dice que nuestra alma tiene sed del Dios vivo. Y como ya le dije, un creyente, si decide vivir separado de Dios, no va a recibir el alimento al alma y se va a ver afectado por igual. Entonces, sigamos un poco más adelante analizando este texto de Efesios. Lo segundo es que ahora podemos entender a qué se refiere al decir que Jesucristo nos dio vida estando muertos en delitos y pecados, porque nos reconcilió y nos reunió con Dios, que sacia el alma. Y esto se hace muy evidente al momento de la conversión, en que el creyente siente claramente la vivificación de su alma. Cuando una persona se convierte a Dios, muchas veces esto viene acompañado de una inundación de gozo, como que su ser percibe esta presencia divina y se siente pleno, porque es algo que se concreta en lo físico. Y la manifestación de un alma saciada es evidente, pero cuando nosotros tratamos de reemplazar a Dios con cosas que no sacian el alma, porque no están hechos para eso, porque Dios nos creó para tener comunión con Dios. Por eso le estaba hablando de la importancia. ¿Por qué estamos muertos en delitos y pecados? Porque el pecado nos aparta de esta comunión con Dios, y nosotros, para saciar nuestra alma, necesitamos esta comunión. Sin esta comunión no va a poder ver un alma saciada, no se va a poder hacer. Necesitamos que esta comunión esté presente en nosotros. Si no tenemos esta comunión, no se va a poder saciar el alma. Y el alma, para saciarse, necesita de mantener una comunión con el Señor. Así que yo les doy a entender esto, mi querido hermano, para que ustedes puedan apreciar que nosotros necesitamos mantener una comunión con el Señor para saciar el alma. Si no, no lo vamos a encontrar en ninguna cosa de este mundo. Nuestra alma fue hecha para tener comunión con Dios. Y si alguien siente que el alma vacía, el único que lo puede llenar es Dios. Y esto es, como digo yo, conforme a este ejemplo que yo les he dado. Según cómo fuimos hechos. Y como fuimos hechos, hemos sido hechos para tener comunión con Dios. Y cuando nos separamos de Dios, entramos en muerte espiritual. Nuestra alma se muere. Entonces, por eso el rey David, explicando de una manera maravillosa esto, dice que su alma tiene sed y tiene sed del Dios vivo. Leamos un poquito más. Dice, es importante que el creyente entienda que su conversión no le asegura un alma saciada por siempre, sino su comunión permanente con Dios. La comunión permanente con Dios a nosotros nos va a asegurar un alma saciada, un alma viva, vivificada, o si no vamos a estar muertos. Entonces cuando dice que nos dio vida, o estábamos muertos en delito y pecado, es porque reunió nuevamente nuestra alma con Dios, nos permitió acercarnos a Dios, a tener una comunión con Dios, y eso nos permite estar vivos. Súper importante lo que estaba planteando el texto, ¿verdad? Dice, veamos un poquito más, y eso que estábamos en el primer versículo,
No, aquí nos vamos a ir un poquito más rápido, sí. Dice, está hablando, estábamos muertos en delitos y pecados, dice el versículo 1, ¿verdad? Y que Él nos dio vida. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Está hablando del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, y por supuesto conjuntamente con todos sus demonios, que fueron expulsados del cielo a esta tierra y están, como dice el apóstol Pablo, dice la hueste espiritual de hermandad en las regiones celestes. También habla de esto, que no tenemos mucha contra carne, sino contra estos espíritus que están ahí rodeando y que están encarcelados en este planeta sin poder moverse de aquí a causa de la condena que les espera, ¿verdad? Entonces, estos espíritus que están operando aquí influenciaron la mente de los hombres a partir de lo que ocurrió con Eva y con toda la humanidad, y crearon corrientes en este mundo, corrientes de pensamiento que se alejan de Dios, pues incentivaron la idolatría, incentivaron el mal uso de los conocimientos de Dios, de la ciencia, eh, todo eso crearon corrientes para ir contra todo lo que Dios dictó. Son enemigos de Dios, se han constituido en enemigos de Dios y quieren destruir todo lo que Dios hizo. Y conforme a lo que enseña Jesucristo, que es un ladrón que ha venido a matar, robar y destruir. Entonces, ese príncipe, la gente empezó a andar siguiendo estos pensamientos, estas cosas que origina, cuando dice conforme al príncipe mortal, es que él determinó, eh, propagó enseñanzas en la mente de las personas que eran contrarios a los mandamientos divinos y a la comunión con Dios. Entonces, ¿qué es lo que produjo esto? La muerte espiritual. Entonces, esos espíritus operan en los hijos de su audiencia. Hoy en día se ha levantado una cantidad de pensamientos, diablo ha levantado una cantidad de pensamientos contrarios a Dios, donde la gente lo ha atesorado y lo encuentra bueno y que satisfacen su deseo de vivir una vida ajena a Dios y con delitos y pecados, que a la larga produce la muerte espiritual y física. Entonces, veamos un poquito más. Debemos entender que todos los que ahora somos creyentes, en otro tiempo caminamos, el caminar, o sea, estábamos en delitos y pecados, los cuales estaban sustentados en conformidad a la voluntad de Satanás, el príncipe de la potestad del aire. Claro, entonces nosotros andábamos en nuestros delitos y pecados que eran incentivados por Satanás, que eran guiados por Satanás a la desobediencia, así como fue el engaño a Eva en el huerto del Edén, donde le dice que va a alcanzar la sabiduría, va a alcanzar el conocimiento, aparte de lo que, apartado de Dios, que fue una acción de ocultismo, porque la Eva estaba procurando encontrar el conocimiento de las cosas espirituales y físicas, principalmente espirituales, cuando nos referimos a ocultismo, a través de una vida ajena a Dios. Entonces, esta es la vida, espíritu, que está actuando y moviendo, operando, cuando dice, esta es la vida, porque cuando dice conforme al espíritu, o sea, a lo que motiva, cuando hablamos del espíritu, la palabra espíritu tiene mucho entendimiento en la Biblia, depende del contexto que esté, lo como interpretar, puede ser el espíritu humano, puede ser el espíritu de Dios, el espíritu diabólico, generalmente el espíritu de Dios se escribe con mayúsculas, pero cuando hablamos el espíritu, es lo que le da vida a algo, al espíritu es lo que da vida, lo que nos da vida a nosotros es nuestro espíritu. Cuando Dios reclama el espíritu, nosotros morimos, se separa el cuerpo del alma, y el alma va a esperar y el cuerpo se va a la tierra nuevamente. Entonces, en esta vida, el espíritu, esta es la vida, el espíritu, que está actuando y moviendo, operando a los que consideran a este príncipe como padre.
Porque porque hay mucha gente que idolatra esto, no siempre, aunque no lo sepan, ¿ah? Y no crean que existe. Alguna gente dice, no, no existe el diablo. Sin embargo, están operando conforme a los preceptos de él y él está muy feliz. El diablo está muy feliz que haya gente que no crea en él. Él se siente muy contento porque cuando se ignora a Satanás, él puede actuar mejor en las personas y destruirlas. Mucha gente cree que las ideas y filosofías de sostenimiento de vida, no estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de cosas que son leyes científicas, estamos hablando de puntos de vista, de visiones de vista, de filosofía de vista. Mucha gente cree que estas filosofías de vida, algunas de ellas nacen de la inteligencia humana y no pueden creer que son inspiradas por el diablo, porque como para ellos el diablo no existe. O aunque usted no lo crea, en el mundo intelectual, en el mundo filosófico, en el mundo de la medicina, en medio de los jueces, muchas veces esta gente está plenamente consciente del mundo espiritual y tiene prácticas ocultistas. En vez de procurar Dios, el camino de Dios, procura y abre su corazón al ocultismo. Uno dice, ¿cómo esta gente que se dice tan intelectual, tan incrédula a lo que es de Dios, más bien dicho, tan rebelde, puede aceptar con tanta facilidad involucrarse en el ocultismo? Pero lo hacen, participan, y algunos están tan claros del mundo espiritual de parte del diablo, que hasta algunas veces hacen pacto, y son personas que tienen cierto nivel académico, pero que no ignoran el mundo espiritual. Es interesante eso, pero sí no quieren saber de Dios. Porque tal vez el camino que le ofrece Satanás para estas personas es un camino fácil de comodidad, pero ellos no siempre están conscientes del costo que deben pagar. Entonces, estas cosas, estas enseñanzas, estas inspiraciones del mundo están actuando sobre las personas y estas personas las atesoran y viven conforme a esas inspiraciones. Y ahora, por ejemplo, hay un montón de nuevas inspiraciones para estos tiempos, como es la ideología de género, como son las ideas proabortistas de la muerte, como son también el consumo de droga indiscriminadamente y que eso hace bien, y una serie de cosas más. Eh, la guerra por destruir las estructuras establecidas para causar una anarquía y vivir en el caos, es algo que la gente está atesorando como algo bien, como que las personas tienen derecho también a matar y a destruir por la consecución de un bien. Una serie de cosas que está viviendo el mundo. Ahora, la aceptación tan natural de algo que se condice con la naturaleza, como es lo que es transgénero, y una serie de invenciones en la sexualidad, cambiando la sexualidad por el género, inventando una serie de condiciones de género que ya los movimientos LGTB más, IQ y no sé cuántas letras más, son como ciento y tanto, alguien los contó, nuevos géneros que se han producido. Entonces debemos recordar que según la enseñanza, la verdad enseñada por Jesucristo, el propósito de Satanás es robar, matar y destruir. Eso está en Juan 10. Entonces estas personas se apegan a estas cosas que no sacian el alma, que no sacian el alma, sino que la empobrecen y la destruyen. Entonces Pablo está hablando, dice, los cuales tuviste en otro tiempo siguiendo la corriente, o sea, los pensamientos filosóficos de este mundo, conforme a quien que los inspira, el príncipe de los potestades, que es Satanás, y que sigue operando los hijos de obediencia. ¿Por qué los hijos? Porque están más dispuestos a obedecer al diablo como un padre que a Dios. Jesucristo le dice a los fariseos que vosotros sois de vuestro padre el diablo, y lo de tu padre hacéis. Entonces, y vamos a Efesios ahora 2:3, entre los cuales también todos nosotros, y ahora Pablo se incluye, vivimos en otro tiempo, en esos pensamientos, en esas doctrinas o filosofías creadas por Satanás, que son contrarias a Dios y que empobrecen el alma y la matan, porque el único, una vez más, que puede saciar el alma es Dios.
dice, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, en esa posición estamos. Es súper importante entender esto, que en algún momento dado de nuestra vida se hizo más evidente que andamos fuera del alcance de Dios. Éramos parte de todo este movimiento como las demás personas. Aunque usted haya nacido en un hogar cristiano, eso no lo lleva a que usted ande en comunión con Dios. No, no, no. Usted tiene tal vez una ventaja de tener un conocimiento anticipado de otras personas, pero no lo hace responsable. Cada persona tiene que enfrentarse al momento de decidirse por Dios o caminar por el mundo. Hay muchas personas que nacen en el hogar cristiano que deciden caminar por el mundo, caminar ajenos a Dios en sus vidas, por N consecuencias, por motivos, por una serie de condiciones eh, que lo hacen igual a la gente que nunca conoció a Dios, que a lo mejor no vivió en un hogar cristiano, entre comillas. Entonces, nacer o vivir en un hogar cristiano no lo hace necesariamente seguir en esa condición. No. Entonces, ya sea que alguien diga, no, pero yo nací en un hogar cristiano, no, si usted también tiene que convertirse. No es que yo no viví una vida ajena a Dios, todos hemos vivido una vida ajena a Dios, ya sea en pensamiento, deseo o voluntad, todo. El apóstol Pablo dice, acuérdense que el apóstol Pablo era un tipo, mm, a ver, súper cumplidor de las leyes judías. Era un hombre con un conocimiento, y él dice, yo cumplí todos los preceptos. Si había algún judío que merecía ser exaltado por su condición de judío, era yo, dice. Yo cumplía todo. Sin embargo, mire lo que dice, entre los cuales también todos nosotros, y se incluye, vivimos en otro tiempo. Pero tú, Pablo, naciste en un hogar de judío con una enseñanza clara de lo que son los mandamientos y todo. ¿Cómo dices tú? Porque todos vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Aquí aparece una palabra muy interesante, que es la palabra carne, y aparece 2 veces. Dice, que vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. O sea, la carne tiene voluntad. Es que cuando hablamos de la palabra carne y cuando hablamos de los deseos de nuestra carne, hablamos de las tendencias. Y cuando hablamos de la carne como voluntad es el yo. Entonces aquí está hablando de las tendencias y de mi deseo de independencia y de la voluntad, vivir una voluntad ajena a la voluntad de Dios. Entonces vamos a ver un poco lo que dice esto. En este versículo la palabra importante es la carne, siendo nombrados 2 veces, o sea, más deseo de nuestra carne y la voluntad de la carne. Cuando se dice los deseos, perdón, cuando se dice los deseos de nuestra carne, se tiene que ver con las inclinaciones propias de la naturaleza pecaminosa humana, como la codicia, el deseo de venganza, la inclinación al sexo ilícito, todas esas cosas que nos gustan. Que nos llevan por caminos en que Dios no quiere que andemos. Entonces, cuando está hablando de eso, tiene que ver con la inclinación propia, los deseos de la carne o las obras de la carne. Cuando dice la Biblia que las obras de la carne son, y empieza a dar una lista en Gálatas, eh, que deja claramente ver codicia, habla de adulterio, habla de fornicación, habla de envidia, y todas esas cosas son las obras de la carne, o los deseos y los deseos de la carne son las tentaciones, las inclinaciones naturales nuestras, sobre todo a lo que es a lo que nos produce placer. Y está hablando de la condición pecaminosa del hombre. Entonces dice que anduvimos los deseos de la carne, lo que se nos antojaba hacíamos, sin contar con que eso nos iba matando física y espiritualmente, estando muertos. Por eso la Biblia dice que Él nos dio vida estando muertos entre nuestros delitos y pecados. Entonces, vamos a ver la primera parte, cuando se dice que los deseos de nuestra carne tienen que ver con la inclinación propia de la naturaleza. Veamos la otra parte. Ahora vamos, cuando dice la voluntad de la carne y los pensamientos tienen que ver con el yo.
con la voluntad propia, con lo que yo decido hacer sin considerar a Dios en ningún momento, por lo que todos nos constituimos hijos de ira, de la ira de Dios, por nuestra rebelión, al igual que el resto de las personas. Se rebelden. Y eso nos trae consecuencias. Mire, porque aquí la palabra carne no siempre significa algo físico. De hecho, la palabra carne, se lo voy a explicar una vez más, se refiere al cuerpo, habla del cuerpo. De hecho, Jesús cuando apareció, le dice a Tomás, toca, porque esto es carne. O sea, estaba mostrando el cuerpo, que era el cuerpo físico al cual se está refiriendo. Los deseos de la carne o las obras de la carne tienen que ver con nuestras inclinaciones pecaminosas. y la carne como voluntad, acuérdense que Dios dice en Génesis, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque el hombre ciertamente es carne. Y no está hablando de carne física, está hablando de voluntad. El hombre es voluntarioso y siempre está en una actitud de rebelión contra mí y los mandamientos. Y yo no voy a contender ni a pelearme por siempre con el hombre. Yo voy a dejar que haga lo que quiera. Y ahí empieza a aparecer el plan de redentor a través de Jesucristo. Tú, si quieres vivir una vida alejada de Dios, hazlo, es cosa tuya. Y las consecuencias que va a tener de eso también. Y eso es las consecuencias de una muerte espiritual. Nosotros no estamos preparados para vivir separados de Dios. Por eso la gente vive en vaciado el alma y no hay con qué llenarla. Y como no sabe con qué llenarla, o no quiere saber, y no quiere entender que el único que sacia el alma es Dios, y que esta comunión con Dios nos va a mantener en vida, porque cuando dice que en Jesucristo nos dio vida, estando muertos en delitos y pecados, está hablando de que Él nos hermandó con Dios y nos reunió con Dios para que nuestra alma sea saciada y sea vivificada. Entonces, aquí estamos hablando del yo. Dice que andábamos en la voluntad de la carne y de los pensamientos. Es lo que generábamos. Y muchas veces estos pensamientos inspirados por el mismo diablo, porque mucha gente cree que se le ocurrió a él semejante barbaridad y no sabe que la inspiración le llegó de un ser que no tiene idea y que muchas veces ignora. Ese es el gran plus que tiene Satanás, en que la gente vive tratando de ignorar que él existe y que es una ridiculez, que el diablo no existe, que todo eso. Y mientras la gente crea esto, él puede realizar su obra con más tranquilidad, con mayor tranquilidad, puede seguir influenciando el mundo para la destrucción. Pero la única alma que le queda es la mentira. Mentir. Él es padre de toda mentira. Veamos un poquito más. Ya estamos terminando ya el estudio de hoy día. Vamos a ver los últimos dos versículos. Dice Efesios 2, 4 a 5. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, súper importante eso, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Esto es, ¿qué motivó Dios? ¿Qué motivó Dios, a pesar de ser rebeldes, a darnos vida? Dice, su rica misericordia y su gran amor con que nos amó. Y aquí vamos a hacer una comparación. Frente al panorama desastroso de la condición humana, estar muertos en delito y pecado, lo que expusimos anteriormente, exaltamos la misericordia de Dios, ya que este Dios es rico en misericordia. Ahí faltó una corrección ortográfica, será igual. Es rico en misericordia y toda ella dirigida hacia el hombre. Toda esta misericordia dirigida hacia el hombre. Esta misericordia no se expresa en otro ser creado, porque no hay ningún otro ser creado que frente a su pecado hubiese gozado de la misericordia de Dios. Ni siquiera los ángeles rebeldes, que fueron expulsados del cielo, fueron condenados y desnaturalizados, transformándose en demonios, a la espera de ser enviados al abismo. Nosotros gozamos de esta condición de riqueza, rico en misericordia de Dios. Toda esa riqueza misericordiosa de Dios está destinada a nosotros. Y ese amor también.
O sea, esto hay que considerarlo con mucha seriedad, porque volvamos al texto. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó y nos ama. Y dice que nos amó porque demostró ese amor a través de la muerte de Jesucristo para reconciliarnos, porque la transgresión y el pecado tienen un costo, un pago, que es la muerte. Y cuando Jesús murió en la cruz, Dios nos perdonó a todos nosotros porque alguien ya pagó, porque Dios no puede decir borrón y cuenta nueva, porque las cosas no funcionan así. No, porque alguien tiene que pagar, o si no esto sería un caos. Entonces, como Dios es un Dios de orden, alguien pagó y eso lo hizo su Hijo. Entonces, entonces esa es la demostración de amor más grande, porque una vez más voy a decirle a ustedes que el amor no es, si se queda en un sentimiento, en una emoción, no tiene ni un valor, porque es estático, porque es una cuestión de un amor de autosatisfacción. ¿Por qué Porque yo estoy sintiendo, yo estoy percibiendo, yo me estoy emocionando, pero eso supuestamente no favorece en nada a la persona que digo amar. No, mis sentimientos, mis emociones son mías y no se las puedo transferir a nadie. Pero el amor, como dice Dios, se manifiesta en una manera de un acto. Y por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio, o sea, es un acto, una acción. Y eso es lo que tiene que comprender el ser humano, que insiste en reducir el amor a una emoción, a un sentimiento. El amor conlleva un sentimiento, una emoción, pero se manifiesta en actos. Y nadie puede decir que ama a otra persona si esto no se manifiesta en hechos concretos a favor de la persona que dice amar. No es una cuestión de contemplación, ni emociones, ni sentimientos, es algo práctico. Entonces Dios dice, por su gran amor con que nos amó, y este amor se manifestó en la cruz del Calvario, se manifiesta en la paciencia de Dios para con el hombre, se manifiesta en su misericordia en favor del hombre, se manifiesta en que una vez restablecida la comunión, le da vida a través de saciar el alma. Bueno, entonces veamos un poquito más, lo último que nos queda. Dice, esta riqueza de misericordia que gozamos está basada en el gran amor de Dios al hombre, que se expresa en forma concreta y visible, que nos trajo de vuelta a la vida juntamente con Jesucristo, estando ya muertos y condenados por nuestros delitos y pecados, y que sin realizar obra alguna nos perdonó por su gracia, la cual se manifiesta en un decreto de perdón. O sea, la gracia es un decreto de perdón y al mismo tiempo es una impartición del mismo perdón. Nos hace sentir en nuestra alma su perdón libertador. Por eso cuando una persona se convierte, esta gracia opera en él y siente que sus pecados fueron perdonados y siente como que cae esa tremenda mochila de culpa que lleva en su espalda, se desprende y eso lo percibe su alma, lo percibe su cuerpo, su espíritu, y por eso estalla en gozo y siente una libertad tremenda, porque el pecado agobia, el pecado, como dice Juan Bulla en su libro El Peregrino, es como una mochila que llevas atrás, y mientras no sientas esa liberación del pecado, no vas a sentir la paz que requiere. Entonces, una persona que arrastra esta mochila de pecado, que está muerta haciendo esos delitos y pecados, al encontrarse con Jesucristo, al encontrarse con Dios, y que es rico en misericordia, porque la primera manifestación de misericordia es que Dios no nos ha dejado, que aún ha puesto su vista en nosotros y nos ha enviado a Jesucristo. Es una manifestación tremenda de amor para que a través de él nosotros consiguiéramos el perdón de pecado a través de la gracia. Y esa gracia se manifiesta en que hay un decreto de perdón. Ya, al momento de aceptar a Cristo, queda el decreto de perdón establecido muy claramente en que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Pum. Esto está inscrito, es un decreto. Y por otro lado, se hace efectivo en nosotros, sacándonos la mochila del pecado y permitiendo que sintamos que hemos sido perdonados y que estamos reconciliados con Dios. Algo maravilloso, algo, este
tremendo, que tiene una magnitud. Yo lo percibí en forma personal y he visto tantas personas que al momento de encontrarse con Dios, su rostro resplandece, en que se encuentran con Dios y son librados del pecado. Ahora, para terminar esto, quiero hacerle notar que no solamente basta reconciliarnos con Dios y que una vez que Dios ha saciado nuestra alma, eso va a permanecer así por sí. No, no, no. Esto tiene que usted mantener esta comunión con Dios, porque dice, como dice, separados de mí nada podéis hacer. Esa comunión con Dios le permite tener saciada el alma. Si usted se separa de Dios o empieza a ignorar a Dios o se aparta de la comunión con Dios, por supuesto que va a empezar a sentir los efectos de un alma débil, un alma que se empieza a morir porque necesita de esta comunión con Dios, que usted la tiene al alcance, porque ya usted entregó su vida a Cristo. Usted puede acercarnos, como dice la Biblia, acercado al trono de gracia para obtener ayuda en el oportuno socorro. Y en lo más grande que un ser humano puede tener es tener un alma saciada y no vacía. Pero el alma se vacía si no mantiene comunión con Dios. Eso es súper importante entenderlo y poder llevarlo a cabo. Mantener una comunión permanente con Dios para que nuestra alma nunca se vacíe y se mantenga satisfecha, no sedienta, como dice el rey David, mi alma tiene sed y sed del Dios vivo. Entonces, mis queridos hermanos, voy a dejar hasta aquí el estudio.